Derech Hashem. Derech Hashem, Rav Moshe Chaim Luzzatto, Chelek Dalet, cuarta parte, Perek Revi, capítulo 4, Aleph, inciso 1, página en esta edición 130. Si quiere, aquí hay libros. Todo. En esta parte del libro, el tema central es Avodat Borenu, el servicio a nuestro Creador. Empezamos hablando de la mitzvah del estudio de la Torah. Después hablamos de... No, primero empezamos hablando del tipo de mitzvot que tenemos. Después hablamos del estudio de la Torah. Después hablamos de el amor y el temor a Hashem. Y ahora vamos a hablar de Kriyat Shema y Tefila. Este libro, como sabemos, no es un libro de halajá, y por lo tanto el tema será abarcado a nivel filosófico, a nivel de la idea ideológica. Shtei avodot utlu alenu la'avod lefanav yitbarach yom beyomo. Hay dos trabajos, servicios que se le dieron al hombre. Hashem se los dio para que sirva a Hashem en esas dos avodot, en esos dos servicios, día tras día. Yom beyomo. Vehen a Kriyat Shema de Tefila. Uno es la lectura del Shema y la otra es la Tefila, o sea, la Shemona Estre. Esas son las dos mitzvot que el Ramjal las denomina avodot, servicios que tenemos que hacer nosotros todos los días. Ubizman Bet HaMikdash, y en la época del Bet HaMikdash, Atemidim Be'amusafim, en la época del Bet HaMikdash, en lugar de la tefilá teníamos los korbanot, los sacrificios. La Gemara Masejet Brachot nos dice que neged ma tiknu tefilá. En base a qué se fijó la tefilá, los tiempos de la tefilá. Tenemos una discusión entre dos jajamim, dos rabiosi. Uno dice que neged avot tiknum. Las tefilot fueron fijadas en base a las tefilot que fijaron nuestros padres, Abraham, Yitzhak y Jacob. Abraham tiken shacharit. Abraham fijó la tefilá de shacharit. Yitzhak mincha, la tefilá de mincha. Y Jacob Arvit, la tefilá de Arvit. Y ahí la Gemara trae los psukim, los versículos de los cuales aprendemos que cada uno de nuestros avot fijaron la tefilá en esos horarios específicos. ¿Y Musaf cómo sería recordado? Musaf no. Musaf de... eso es... no fue fijado con estos... O sea, la tefilá de Musaf aparentemente es algo aparte, que no tiene que ver con
sea, no se podría explicar por los ojos. Por los ojos, mejor. Porque Musaf es una tefilá especial, no es una tefilá diaria. Musaf tenemos solo en Shabbat, los Jodesh, Hagim, pero no tenemos todos los días Musaf. Estamos hablando de las tefilot diarias, todos los días. El otro, Rabbi Yossi, dice, no, que la tefilá es una takaná que negue temidim por los korbanot atamid que había, los korbanot diarios que había en el Bet HaMikdash. Esta opinión responde a dos tefilot, a Shacharit y a Mincha, porque tenemos Keves Echat Hacem Baboker, un cabrito hacemos por la mañana, Tamid Shel Shachar. Keves Hashenit Hacem Ben Arbaim, el segundo lo hacemos por el Korban de Mincha, pero no hay Korban de Arvit. Y aquí parte la gran discusión, que lugar ocupa Arvit dentro de las tefilot. La Gemara trae una gran discusión entre los grandes Jajamim, si tefilat Arvit es obligatoria o no. Pero al final, la conclusión es de que Arvit en realidad no tiene un korban en el Bet HaMikdash porque no había un tercer korban en el Bet HaMikdash. En general tienen que saber de que en el Bet HaMikdash no había korbanot nocturnos. Todo el servicio de la abudá de los korbanot en el Bet HaMikdash era en la mañana, en el día, en las horas diurnas. Lo que se hacía en la noche era o otro tipo de servicios o completar lo que no se había alcanzado a hacer de un korban en el día. De Mashal, quemar ciertos órganos que no se habían podido quemar o que no se alcanzaron a quemar en el día. Pero el korban como korban solamente se podía hacer en el día. Cuando hablo de hacer un korban, ¿cuál es la principal abodá de un korban? No, perdona. Poner en el altar, en espiar. La principal abodá del Bet HaMikdash, del korban en el Bet HaMikdash, es Zrikat Adam, es salpicar la sangre en el Mizbeach. Esa es la abodá. El korban incluía 4 abodot, 4 partes. La primera, shechitá, degollar el animal. Eso es en animales, en korbanot animales, por supuesto, ¿sí? Shechitá. Kabbalat Adam, había que agarrar un keli para recibir la sangre del animal. Holachat Adam, había que llevar del lugar de donde se hacía la shechitá al Mizbeach. La cuarta era la importante, o sea, la principal, que era Zrikat Adam, que era, ¿sí?, salpicar y tirar la sangre en el Mizbeach. Cada korban tenía otra cantidad de salpicados y otra ubicación del salpicado. El Mizbeach tenía 10 metros y tenía en la mitad como una especie de marca, ¿sí?, que dividía entre la parte de arriba del Mizbeach y la parte de abajo. Había korbanot que la sangre se salpicaba encima de esa marca y había korbanot que se salpicaban debajo de esa marca. Esa marca se llamaba Jut Asikra. Eso es entre paréntesis. Entonces, tenemos aquí Kriyat Shema, tenemos Tfilá. Hoy en día, y según esta opinión, la Tefilá ocupa el lugar
del Korban, de los Temidim, de Amusafim. No queda muy claro por qué el Ramjal habla aquí de Musaf, porque, como ya dijimos antes, Musaf no tenemos un Korban diario, que era el Korban Musaf, Abal. Ojalá era uno de los Korbanos que se traían en el Bet HaMikdash. Una pregunta interesante que traes a dos mitzvot, porque los Jajamim específicamente cuando fijaron el Kriyat Yadayim era fijar junto con Kriyat Shema y la mirada, ¿no? En un principio no. O sea, ¿De qué hablas? ¿De lavar las manos? Claro, pero en un principio era como que la tefilá era eso, era como hacer el Kriyat Yadayim con Berajá y fijar pegadita a Kriyat Shema con... como en un principio. No, hay mitzvah de hacer Netilat Yadayim para poder hacer tefilá. La Netilá, en un principio, uno de los motivos es como el Cohen antes de empezar la boda tenía que lavar sus manos y sus pies, entonces también nosotros antes de la tefilá tenemos que hacer Netilat Yadayim. Está conectado, pero bueno, es otro mitzvah. Estas dos mitzvot, las dos, según el Rambam, son mitzvah de Oraita. La mitzvah de Kriyat Shema, Beshochbeja u Bekomeja, al acostarte y a levantarte, en eso no hay discusión prácticamente. ¿Sí? Es mitzvah de la Torah, que la persona lea todos los días, una vez en la mañana y una vez en la noche. Hay discusión qué capítulo o qué parte del Shema es de Oraita y qué fue luego añadido por Jajamim. Por ejemplo, hay quienes opinan que la mitzvah de Oraita de Kriyat Shema es solamente el primer pasuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esa es la mitzvah de la Torah, de leer el Shema. Hay quienes opinan, no, que es leer todo el primer capítulo hasta Al Mezuzot Beiteja o Bishareja. Esa es la mitzvah del Kriyat Shema. Y en la tefilá también tenemos la opinión del Rambam en el libro de las mitzvot, Sefer HaMitzvot, y también en el Yad HaZaká, en el Mishneh Torah, donde el Rambam opina que la mitzvah de la tefilá es mitzvah de Oraita. La mitzvah de hacer tefilá es una mitzvah de la Torah. ¿De dónde el Rambam sacó eso? De lo que dice la Gemara Masejet Ta'anit, de un pasuk que aparece en el Kriyat Shema. El pasuk en el Kriyat Shema dice Uleovdo bechol levavchem, y lo servirán con todos vuestros corazones. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la avodah que se hace con el corazón? Nosotros sabemos la avod con las manos. ¿Cómo se trabaja, cómo se sirve a Hashem con el corazón? Contesta la Gemara, es de Omar, Zot tefilá. La avodah del corazón es la tefilá. Porque la tefilá se debe hacer con kavaná. Entonces vemos que la Gemara, si no me equivoco, Rabbi Yohanan trae un pasuk, ¿sí?, como fuente de la mitzvah de tefilá. Entonces dice el Rambam, aquí tenemos la prueba de que la mitzvah de tefilá es de Oraita, es de la Torah. La mayoría de los poskim discuten con el Rambam y opinan de que no, que ese pasuk es una denominada asmachta, o sea, es una señal para la mitzvah, pero la mitzvah oficial de la tefilá es de Jajamim, no es de la Torah, no tiene una base en la Torah. ¿Qué? Y así se entiende Behemet en la Gemara, que la Gemara dice que por qué sí, en base a qué fue hecha la takaná de la tefilá. Más de takaná no es de la Torah, takaná es de Jajamim, takaná es qué decretaron Jajamim. ¿Mejor? El Rambam dice que la mitzvah de la tefilá de Oraita, ¿cómo es? ¿Cómo se cumple la mitzvah de la Torah de la tefilá? ¿No? ¿Cómo la cumplimos hoy en día? ¿Por qué? Porque el texto que tenemos hoy en día de la tefilá
la denominada Shemona Estre. ¿Verdad que no es de Oraita? En la Torah hay Shemona Estre. ¿Dónde hay Shemona Estre en la Torah? No hay. ¿Mejor? De la Shemona Estre, como la hacemos hoy en día, o sea, el texto de la tefilá, ¿verdad que es de Jajamim? Los horarios de la tefilá, ¿verdad que son de Jajamim? ¿Quiénes fijaron los horarios de Shacharit, Minja y Arvit? Jajamim. ¿Sí? Y la cantidad de tefilot, o sea, Shacharit, Minja y Arvit, ¿quién fijó esas tres tefilot? También Jajamim. Entonces, toda la tefilá, básicamente, fue todo el marco de la tefilá como lo hacemos nosotros, cantidad de tefilot, texto de tefilá, horario de tefilá, todo es de Jajamim. Entonces, ¿cuál es la mitzvah de Oraita de tefilá según el Rambam? El Rambam dice, la tefilá de Oraita es... ¡Papi, ayúdame! Eso, no es eso. Mejor. La tefilá de Oraita es lo que te sale de tu corazón. Esa es la tefilá de Oraita. No sé, el Rambam era de Breslev, no sé. No creo. Breslev viene después del Rambam. ¿Vale? Sí, el Rambam dice de que hasta que Jajamín decretaron la tefilá, cada uno hacía la tefilá. ¿Cómo sabía? ¿Cómo él sentía? Antes de la tefilá, ¿qué hacía? ¿Cómo se Era alimentaba? ¿Hablaban con la quién? ¿Ves? Alguien que... El Rambam dice que hay un organismo básico de la tefilá que es la alabanza, el pedido y el agradecimiento. Pero eso no tiene palabras. Cada uno le pone las palabras que él le pone. Entonces, esa es la tefilá oficial de Oraita, según el Rambam. La tefilá que nosotros hacemos hoy en día, todo el sistema de la tefilá que tenemos hoy en día, eso es de Rabbanan. ¿Sí? El texto de la tefilá. Baruch atah Hashem Elokeinu kol avotenu. Sí, es algo que fijaron Jajamim. Anshe Knesset Agdola. Los horarios de la tefilá de Shacharit, desde esta hora hasta esta hora, Minjat, desde esta hora hasta esta hora, todo eso lo fijaron Jajamim. O sea, el marco de la tefilá que tenemos hoy en día, Behemet, es de Jajamim. Pero según el Rambam, el origen de la mitzvah de tefilá es de la Torah. No como la hacemos nosotros, pero es de la Torah. Si no me equivoco, el Ramban dice de que en momentos de desgracia la tefilá también es de Oraita. O sea, hacer tefilá cuando hay guerra, sequía, epidemias y ese tipo de cosas, también es de Oraita. Pero al fin y al cabo, el sistema de la tefilá que tenemos nosotros hoy en día, sin ninguna duda que con sus cantidad de tefilot, horarios de tefilot, texto de tefilot, dice el Rambam, todo eso es de Rabbanan, de Jajamim. O sea, raro que si antes alguien decía, Hashem, por favor, sacame este aprieto, ¿cumplía mi mitzvah de tefilá? Lo que hicieron los sabios fue ayudarnos Moshe Rabbeinu, a comunicarnos con ellos. el Rambam dice que la gente empezó a no saber cómo hacer tefilá. No sabía cómo hablar. Cómo expresarse, especialmente en la Shona Kodesh, y los idiomas empezaron a confundirse, llegamos a Babel, etc. Entonces, Jajamim nos hicieron el favor de ayudarnos a hacer tefilá. Aunque hay quienes dicen de que esa ayuda tiene ¿cómo se dice? Tiene una debilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no son las palabras que salen de tu corazón, sino que son las que fijaron Jajamim. Pero nosotros tenemos que tratar de hacer de que eso salga de nuestro corazón. ¿Por qué? Hacerlas nuestras. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que fijaron Jajamim en la tefilá? Todo lo que una persona necesita. ¿Qué haces en la tefilá? Pides
Jochma, pides perdón, pides teshuvah, pides parnasá. Entonces, ¿qué? Eso es lo que la gente necesita. O sea, que decir esas palabras es lo que nos lleva Entonces, mejor. Entonces hay necesidades físicas, hay necesidades espirituales, hay necesidades particulares, hay necesidades generales. ¿Sí? Pides que construya Jerusalén, que tú no necesitas que se construya Jerusalén, ¿verdad que necesitas? ¿Mejor? No necesitas que venga el Mashiach, necesitas que venga el Mashiach. No necesitas que destruir a los herejes, a los enemigos de Israel, ¿verdad que necesitas? Son las necesidades de la nación, las Mejor. generales. Mejor. Entonces hay físicas, espirituales, particulares, nacionales. Entonces, Jajamim, cuando organizaron la Shmona Esrei, colocaron ahí todo lo que una persona a nivel personal o nacional o físico o espiritual necesita. A veces uno necesita más una cosa que la otra. ¿Sí? El que Baruch Hashem le dio buena cabeza, entonces, pero no tiene buena parnasá, pide más parnasá que cabeza. El que no tiene ninguna de las dos, pide las dos. Aparte, además, imagínense la concentración que obliga el texto en sí, la escritura, que si no tuviéramos texto de escritura sería... Sería como antes. Pero, otra vez, o sea, nosotros sabemos que la mitzvah más difícil que tenemos diariamente es la mitzvah de tefilá, ¿sí? Concentrados en la tefilá, pensar en la tefilá. Cuentan una vez que una vez el Rab Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Libraja, Rosh Yeshivat Kol Torah en Beit Vegan, uno de los grandes poskim de la generación, contemporáneos, anterior, una vez él de repente lo ven que está, no sé, haciendo un lejaim o festejando algo. Y digo, ¿qué festejas? Que pude poner Kavaná en toda la tefilá completa, desde el principio hasta el final. Rabbi Eliezer Melamed en su libro dice que hubo Jajamim, que no recuerdo quién era, que decía: yo le agradezco a mi cabeza. ¿Sabe dónde agacharse? Porque mi mente no sabe dónde está. ¿Sabe dónde hacer el budín? Es lo único que sabe hacer mi cabeza. Tefilá en piloto automático. Pues pasa. Piloto automático y en quinta. Y en quinta. Sobre todo cuando uno se lo sabe de memoria. Entonces, ese es el marco, podemos decir, en general, alágico de la tefilá. Beata, E vai dar ver, diz assim, Olá tamid hasuyah behassanai yereia ligor Adonai. Traduzir aroma pessoal. mejor. Sí, la tefilá tiene que ser algo agradable en los ojos de Hashem. Beata nevaer inyanam, y ahora explicaremos qué significan estas dos mitzvot. Ajá tiene ahí Kriyat Shema, la lectura del Shema, ve Inyaná, y el asunto de esta mitzvah es Ichudó Itbaraj be Kabbalat Ol Malchuto. Dice Ramchal, esta mitzvah incluye dos componentes. Cuando yo leo el Shema, estoy haciendo dos cosas. La primera, estoy expresando y estoy hablando de la unicidad de Hashem. Más de Ichudó Itbaraj, que Él es uno, o mejor dicho, Él es único. Eso es Hashem Echad. Y lo otro es que cuando yo digo esas palabras, ¿qué estoy haciendo? Estoy recibiendo sobre mí el yugo de Akadosh Baruj Hu, de ese único Dios. Kabbalat Ol Malchuto, recibir el yugo de su reinado. Entonces, cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, tenemos esos dos componentes internos que es la expresión de nuestra emuná
en el único Dios de la existencia y de que yo respecto a ese único Dios recibo su yugo y cumplo con sus órdenes. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. O sea, decir que Dios es único obliga. O sea, no es, bueno, Dios es único y aquí hago lo que se me da la gana. No, no. Dios es único y por eso Él te indica qué tienes que hacer en la vida. Por eso dijeron Jajamim en la Mishnah en Masejet Berajot. ¿Por qué primero se dice el capítulo del Shema y luego Vehaya im Shamoa, el segundo? El Shema tiene 3 capítulos, ¿no? Sí. Shema, Vehaya im Shamoa, Bayomer. El primer capítulo nos habla de la unicidad de Hashem, recibir el yugo del rey del mundo. El segundo capítulo habla de qué? De Kabbalat Ol Mitzvot, o sea, recibir el yugo de las mitzvot, de los preceptos. Vayim Shamot Ishmeu el mitzvotai. Si van a escuchar mis mitzvot, Hashem, todo va a ir bien, y si no, no. Entonces el primer capítulo del Shema no habla de recibir el yugo de las mitzvot. Habla de recibir el yugo del reinado de Hashem. Primero hay que aceptar al rey. Antes de hacer lo que el rey dice, primero tienes que aceptar que eres el rey. Reconocerlo. ¿Mejor? Ese es el primer capítulo. Por eso primero leemos Shema, que es reconocerlo a él como rey del mundo. Y luego, ahora veamos la lista de lo que él nos exige. Que ese es el segundo capítulo de Ayah im Shamoa Tishmeu. ¿Qué? De Ainyan. Y el asunto es que Aborit para Shemoim Tzibir Tzono. Ahora vamos a analizar el tema de la unicidad de Hashem. Boreit Barach Shemo, el creador. ¿No? No me quedó claro el punto 3. Perdón, 3 capítulos. Unicidad de recibir el yugo del rey del mundo, su reinado. 2. Kabbalah el yugo de la mitzvot. Sí. El tercero ya es la mitzvah de Tzitzit. Esa no la Azula en Tzitzit. Esa es el tercer capítulo. La mitzvah de Tzitzit es una mitzvah que es el símbolo que nos hace recordar a las mitzvot. Mejor, como dice la Torah, Ureitemoto, y los observarán, Uzachartem et kol mitzvot Hashem. Entonces, ese es el orden: recibir el yugo de Hashem, recibir las mitzvot y tener el semáforo que te hace recordar las mitzvot, que es el Tzitzit. ¿Cómo hacerlas? Sería la tercera. No cómo hacerlas, recordar hacerlas. No solamente que tú expresas, yo voy a cumplir las mitzvot, sino que tienes que tener algo que constantemente te haga recordar cumplir esas mitzvot, y esa es la mitzvah de Tzitzit. Tejeret es el color, se parece al color del mar, el mar, el cielo, se acabó y eso te hace acordar. Entonces, el Creador, bendito sea su nombre, creó con su voluntad diferentes tipos de existencias, nimtzaim, criaturas. Interesante. Creó con su voluntad. O sea, ¿qué es lo que provocó la creación? Que Hashem quiere crearlos. Se manean porque en otro lado tenemos un pasú que dice Bidvar Hashem Shamayim Naasu Uberoch Piv Kol Tzevam.
con la palabra de Hashem se hicieron los cielos, con el aliento de su boca, todos los astros, todas las estrellas. Entonces, ¿qué es lo que creó al mundo? ¿La voluntad de Hashem o la palabra de Hashem? La voluntad que tuvo para decir la palabra. Ya la arreglé rápido. Primero ha sido la voluntad. Primero ha sido la voluntad. Pero la expresión era la materialización. Crear efectivamente el universo. Sin palabras. Luego el reflejo al humano, ¿no? El pensamiento y la acción. La palabra, por supuesto, es la expresión del deseo divino. O sea, Hashem, cuando dice la palabra luz, or, es porque quiere. O sea, ¿por qué dice la palabra luz? Porque no tiene lo que hacer, ¿no? Porque quiere crear la luz. Esa es su voluntad. Bueno, él no necesita la palabra. Oh, esa es la pregunta. Hashem no puede crear sin hablar, tiene que hablar para crear. No necesita hablar. Entonces, ¿por qué habló? Para enseñarnos que a través de la palabra nos podemos comunicar con él. Podemos crear. No, creo con la palabra. Y la palabra. No, ¿sabes? Entiendo que creo con la palabra. Mejor, eso es el pasú mejorash. ¿Sí? Porque Abot, Beazara, Ma'amarot, mi Braolam. Con 10 dichos fue creado el mundo. Vayomer, 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 Vayomer. ¿Sabes? Entonces, ¿qué dice aquí el Ramjal? Que lo que Hashem, que todas las existencias parten de su voluntad. Así dice. Imtzi birtzono. Que las creó con su voluntad, no con su palabra. Birtzono. Más que sí, tenemos que decir de que la base, ¿sí? O lo que provoca la palabra comienza con el deseo de crear. Hashem desea crear y por eso crea. O sea, cuando Hashem crea, dice, yo tengo una estrategia de creación. Hablar. Entonces, ¿por qué creo? Porque yo quiero. Mi voluntad. Mi deseo es crear. ¿Sabes? Entonces, el arquitecto dice, yo quiero construir un edificio. ¿Ya fue? Entonces él dijo que quiere. Ese es su deseo. ¿Y ahora por eso ya se construyó el edificio? No. Entonces ahora hay que hacerlo. Hay que cumplir con ese deseo, con esa voluntad. Y ahí empieza la construcción. Pero hay un problema, porque es diferente un arquitecto que Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu es un arquitecto que solo deseando ya podría crear las cosas, ni siquiera sin necesidad de hablar. ¿Mejor? Usó el lenguaje para que lo podamos entender. ¿Para qué habla entonces si Ya fe. Ese lenguaje lo usó para que entendamos. Entonces, Ese lenguaje lo usó para que entendamos nosotros. ¿Qué? Entonces, Canede que Hashem habló, porque teóricamente él podría haber creado directamente con su voluntad, pero él, ¿qué? Canede que nos quiso enseñar el poder y la fuerza de la palabra. La palabra, sí. La orden es eso. ¿Sí? Por un lado, la palabra crea y la palabra destruye, construye y destruye. La palabra puede ser positiva y negativa, pero ulay algo más. Hashem nos dice, yo he creado criaturas y las criaturas deben actuar. Entonces, no de que yo, Dios, puedo hacer las cosas solamente en base a mi voluntad y no necesito más que eso. Pero tú, ser humano, no es suficiente con que tú tengas la voluntad, el deseo y la voluntad. el deseo y la voluntad de las cosas, sino que tienes
tienes que cristalizar ese deseo en actos, en producto. ¿Sí? ¿Y cuál es la ejecución? Entonces, Hashem nos enseña por medio de la creación que tenemos que ejecutar la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Hay un pasú que dice, él mandó y fue hecho, ordenó y existió. Él mandó y fue hecho y ordenó y existió. O sea, tuvo que declararlo, decretarlo. Que no, yo solo quise enfatizar porque aquí el Ramjal dice que todo lo que Hashem creó, lo creó con su voluntad. Entonces, que no entra en el detalle de cómo fue esa creación, cómo lo llevó a cabo. Solamente él quiere decir por qué lo hizo. El deseo. ¿Medio? ¿Sí? En palabras nuestras, ¿por qué Hashem creó al mundo? Porque se le dio la gana. Y punto. Y no me alegue. Pues porque sí. Pero Dios, ¿por qué hiciste eso? Porque se me da la gana. Pero ¿por qué se te da la gana? Bueno, después te explico. El famoso Job. ¿Sí? ¿Eh? Sí, no sé. Hashem, ¿por qué hiciste las cucarachas? ¿Por qué hiciste, yo qué sé? ¿Ah? Los mosquitos, nada más. Este deseo se puede llamar deficiencia en Hashem. Se puede llamar este deseo deficiencia. ¿Por qué deficiencia? Algo que falta. ¿Ah? Algo que falta. Ah, ¿Cómo se llama? que lo que Hashem tiene razón. Esa es la pregunta de los filósofos. Y por eso dicen que no puede ser de que Hashem quiere algo, porque querer algo es que tienes una carencia. ¿Mejor? ¿Ya fe? ¿Ah? Es una manera de hablar. No, obviamente quiso dar. Él quiso dar. Mejor. Cuando da amor. ¿Qué dice el Ramjal? ¿Mejor? YouTube, primer capítulo del Ramjal. Otra vez. Perdón, segundo. ¿Cómo se llama el canal? ¿Eh? ¿Cómo se llama El título del segundo capítulo de la primera parte del libro es Betachlit Abriá. ¿Cuál es la meta de la creación? ¿Para qué Hashem creó al mundo? Dice Ramjal, Atachlit Abriá, la finalidad de la creación allá fue Le'eitiv mituvo itbaraj lizulato, porque Hashem quiere dar de su bien a los demás. Para poder dar de su bien a los demás tiene que haber de más. Porque si no, ¿a quién le vas a dar de tu bien? Entonces, ¿por qué? ¿Ah? No, yo tengo mucho que dar, pero si no tengo receptor, entonces ¿a quién se lo voy a dar? Hashem quiere dar de su bien, pero para que pueda dar, tiene que haber receptor. Entonces, ¿para qué Hashem hizo a la creación? Para poder dar de su bien. Entonces, volvemos aquí a la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que Hashem tiene una necesidad de dar de su bien? Entonces, nosotros no podemos responder a una pregunta. Y a una sí y a una no. A una pregunta podemos responder que es para qué. Y a una pregunta no podemos responder que es por qué. ¿Entienden la diferencia entre por qué y para qué? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Por qué es cuestionable? ¿Para qué es desarrollar lo que ya se... No, ¿para qué Hashem creó al mundo? Para esto, Sí. para dar de su bien. Es que- ¿Y por qué? No sé por qué, pregúntaselo a él por qué. Lo que hace Pregúntaselo a él por qué él quiere dar de su bien a él. Bueno, esto también se desarrolla. Pero... Una persona, la bondad en alguien que es bondadoso, no necesita regalar esa bondad. Una persona No tiene este deficiencia. está completa. Hashem no necesita nada. Por eso, ¿no? Hashem quiere, no necesita. Si alguno Una piensa cosa eso, es quiere, como otra cosa es necesita. Hashem necesita, no es eso lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que Hashem necesita dar de su bien. Hashem quiere dar de su bien. Si no lo estamos limitando. Como reflejo de situación. Hashem evidentemente no necesita nada. Pero
alguien bueno, alguien malo. Sí, ¿Qué? Hashem es bueno y más. Pero nosotros las personas, una persona mala necesita de algún modo acción en la vida. Pero una persona buena no es necesariamente porque no. El que quiere dar necesita receptor. Abraham vino es Gesed y necesita que le traigan a alguien para que haga Gesed. Y por eso Hashem le trae a los malachim. ¿Por qué? Porque Abraham vino necesita hacer Gesed, entonces por eso Hashem le manda a los malachim. Pero él sigue siendo Gesed, aunque no haya gente que él busca quién hace. Pues es otra vez, Hashem no necesita de nada ni de nadie, ¿sí? Pero eso es lo que quiere. Por eso aquí constantemente estamos hablando de la voluntad divina. Eso es lo que Hashem quiere. ¿No? Eso es lo que Hashem quiere. Muy bien. Entonces Hashem creó diferentes tipos de criaturas. Elyonim y Tachtonim, superiores e inferiores. Ruhanim y Gashmim, espirituales y materiales. ¿Es lo mismo superiores e inferiores que espirituales y materiales o son dos cosas? Otra vez. El Ramjal dice superiores, Elyonim, y Tachtonim, inferiores. Y Ruhanim, espirituales, y Gashmim, y materiales. Ruhanim son más Elyonim. ¿Ah? Ruhanim tiene que ver con Elyonim. Entonces, Yafé, ¿son dos parejas diferentes o son sinónimos? ¿Ah? ¿No son? Espiritual, superior, material es inferior. Se dice que es sinónimo. Sinónimo. ¿Ah? Lo material, pero él dice que son complementarios. Lo material puedes elevarlo a misma forma. Pero se complementan, pero no están juntos. ¿De uno de a uno? Se relacionan. Las criaturas inferiores no pueden escuchar a dos personas hablando a la vez. Como cuatro. Afilo los ángeles no pueden hacer dos tareas a la vez, ¿no? De esta persona lo aprendemos, ¿no? ¿Por qué vinieron tres? Porque cada uno tenía que hacer una misión diferente. ¿Qué quería Efraín? Que se relacionan los conceptos, pienso yo. O sea que son paralelos. Sí. Como siempre se complementan unos con otros. Sí, acá no se habla de complementar. ¿Qué dice Rambam? Pero puede ser las dos cosas. Nosotros somos seres humanos. ¿Mejor? Entonces, ¿qué somos? ¿Superiores o inferiores? Superiores. No. ¿Qué crees? Una en Colombia. Si miramos a los animales y a las plantas, Oh, somos superiores. está bien. Pero estamos en el mismo mundo. Hablamos de mundos, No tanto. no tan lejos, pero un poquito. No hay diferencia. ¿Cómo decimos? Estamos neutros. Estamos neutros. No, pero las personas que digamos están categorizados como criaturas inferiores que viven en este mundo, pero tienen Neshama. Tenemos Neshama. ¿Y la Neshama qué es? ¿Es física o es espiritual? Espiritual. O sea, aparentemente puede haber algo inferior, pero que es espiritual. No sé, es una hipótesis. No sé. A mí también me llama más el lado de que son sinónimos, pero no sé, no estoy cerrado completamente.
Los ángeles están cerca de Hashem, pero no tienen libre albedrío. Entonces no tienen una relación, no tienen la posibilidad de relacionarse con nosotros. Nosotros estamos más lejos, pero tenemos la posibilidad de relacionarnos. Entonces, en algún momento complementa, o sea, dependiendo del lugar, porque también se necesitan de los malajim, ¿no? Para que la obra de Hashem... Los malajim en un principio se consideran criaturas superiores, o sea, los malajim son... ahí arriba, están con Hashem, ¿sí? ¿Sí? A pesar de que en esta persona vemos que bajan, que se bajan y se disfrazan de personas. ¿Se consideran superiores porque están arriba o porque fueron hechas de esa manera? No, hay que analizarlo, hay que verlo. Entonces, para terminar, todas estas criaturas, Sidram Bisdarim Shonim, fueron organizadas de diferentes formas. Sí, tenemos el Mashal, ejemplo de la Parsha. Tenemos un malach que viene a aplicar Midat Adin, viene a destruir Sdom Ba'amorá, viene a avisar que va a destruir Sdom Ba'amorá, y el otro viene a visitar, viene a curar a Abraham Avinu. Entonces un malach tiene una función de Geset y el otro tiene una función de Din. Entonces, ¿quién maneja el equipo de los ángeles para que funcione de esa forma? Kadosh Baruj Hu. ¿No? Entonces él organiza, él organiza esas cosas. ¿Quién? Kamuban, Hashem creó el mundo físico y también lo creó en un orden, en un sistema de la naturaleza. ¿Sí? El mundo mineral, vegetal, animal, humano, o sea, todo está organizado. Acá Kadosh Baruj Hu Mesader et Hakol. Como que sabía lo que hacía. Yo creo, ¿no? Venatan bejó kol echad mehem lifol pulot velasot maasim. Y puso en la ley o en la naturaleza de cada uno actuar de acuerdo a esa naturaleza y hacer peulot. Hashem colocó en el sol, ¿sí?, el fuego, el calor, los gases, todo eso para que el sol caliente, para que el sol alumbre. Hashem creó al agua con su naturaleza para que el agua dé frescura, sacea a la persona, y así sucesivamente. Cada creación, cada criatura puso en ella esa naturaleza, esa característica. להתגלגל בגלגולים ובסיבובים רבים ובדרכים שונים. Veo que aquí continúa y con esto es suficiente por acá. Minja.